curso de genealogías, trayectorias, innovación y redes tecnológicas en la primera sesión de trabajo. Este es un curso que de manera constante se imparte por la doctora María Isabel Palacios y yo, Jorge Ocampo, eh, sobre todo va dirigido para los alumnos de posgrado de nuestro centro de investigación. Entonces, esta primera sesión se realizó en agosto y vamos a continuar, en agosto de 2022 y vamos a hacer la grabación al respecto. Cuando nosotros trabajamos o nos orientamos hacia los estudios de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, eh, abrimos un espacio dentro del CIESTAM que resulta altamente prometedor y muy significativo, porque tiene una amplia proyección. Estos estudios de ciencia, tecnología e innovación, estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación, atraviesan o incorporan una trayectoria de la investigación en el CIESTAM. El CIESTAM tiene un trabajo ya pionero desde hace más de 30 años. Y en esos 30 años el CIESTAM ha enderezado una serie de líneas y acciones de investigación que incluyen de manera constante nuevos temas y diferentes, y una diversidad y una amplitud de nuevos temas. Y eso nos lleva a que constantemente nuestro propio proceso investigativo está siendo mejorado, corregido, aumentado, es decir, innovado. En la universidad, en el CIESTAM tenemos diferentes espacios sobre ciencia, tecnología e innovación, diferentes espacios, diferentes estudios, diferentes versiones. Uno de ellos llegan a través del análisis de los sistemas productivos y sobre todo a través de la visión de las redes de valor, redes de innovación, pero también sobre los estudios históricos de la ciencia y la tecnología, arribamos a la plataforma o a la dimensión de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. La Universidad Autónoma Chapingo, como todos sabemos, es una universidad politécnica. Es una universidad, fundamentalmente, es una universidad que ofrece una orientación agronómica, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Y de tal manera que su perfil más importante es el perfil técnico profesional, inclusive en el posgrado. Eso no es eso es, digamos, la condición en la que se realiza el trabajo universitario en Chapingo. Pero también nos brinda una plataforma excelente para poder apreciar en diferentes versiones cómo se desarrolla la ciencia, la tecnología y la innovación, tanto en el plano de la producción agrícola, como en la producción ganadera, en la producción forestal, en el manejo de los procesos agroindustriales, en el manejo agroecológico, etcétera. En todos ellos adquiere una dimensión, eh, tenemos una dimensión de las ingenierías que nos brindan las ingenierías como una plataforma, como una expresión donde no tenemos que ir muy lejos para ubicar la relación entre ciencia, tecnología e innovación, en este caso dentro de la agronomía. En el, en el CIESTAM tenemos diferentes grupos de investigación alrededor de la ciencia, la tecnología y la sociedad, la innovación. Tenemos por una parte el grupo que está integrado por Manrubio, Muñoz, Jorge Aguilar, Roberto Rendón, sin duda de una manera indiscutible Horacio Santoyo, donde aparece el concepto de innovación y junto con ello el de extensión o el extensionismo como la divulgación o el acercamiento a la vinculación con productores y hay una serie de experiencias enormes de este grupo de trabajo alrededor de este tema. También les digo, desde la historia de la ciencia y la tecnología, desde la historia, desde el grupo de historia, también se han desarrollado, o también hemos desarrollado una proyección hacia los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, sobre todo cuando
cuando incursionamos desde su origen, hace ya más de 30 años, en la historia de la agricultura y la agronomía. Vamos, la historia del proceso de producción y del proceso de producción agrícola y del proceso de producción científica de la agricultura. Quiere decir que entonces trabajamos la agricultura y la agronomía como expresiones. Y eso nos ha acercado a montonal, a una gran cantidad de relaciones. Tenemos una comunicación muy fluida, por ejemplo, con las fundaciones Produce, tenemos una proyección muy grande con los grupos de organización de las secretarías estatales y a nivel federal de agricultura, del medio ambiente, etcétera, con instancias como el FIRA o como los bancos o las aseguradoras en fin, ¿no? Y también con organizaciones productivas y con organizaciones productivas, con organizaciones de productores en las diferentes regiones, donde prácticamente, digamos, nuestras actividades se proyectan y se nutren de manera muy importante con las experiencias. Y también con instancias de gobierno a nivel local, a nivel estatal y con proyecciones a nivel internacional. De manera particular, tenemos una proyección grande con personalidades de la FAO, de las Naciones Unidas, o con la Comisión Económica para la América Latina, la CEPAL, o con el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, el IICA, o a nivel de su desarrollo ya a nivel de asociaciones profesionales, con la red latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, la red ESOCITE, que cada 2 años realiza una jornada de trabajo, un congreso, por decirlo así. Los temas de investigación sobre esta plataforma, esta ciencia, tecnología, innovación, sociedad, es una tendencia creciente. Cuando revisamos nuestra literatura, la literatura que hemos elaborado en el CIESTAM o desde el CIESTAM, con nuestras líneas de investigación, prácticamente en todos los textos, o de manera fundamental, si no en todos, pues en una abrumadora y gran mayoría de nuestras publicaciones, tenemos enderezado el tema de la ciencia, la tecnología e innovación. Las tesis que se desarrollan de manera preferente en el CIESTAM trabajan alrededor también de los temas valiosos de la innovación, del análisis de los procesos técnicos y de las repercusiones en los espacios de organización y regionales. Tenemos una serie de aproximaciones con otros grupos de trabajo a los cuales digamos, mantenemos una comunicación constante, fluida y con mucha identidad, con mucha confianza. De tal manera que podemos decir que desde el CIESTAM tenemos una proyección creciente en los grupos que participan alrededor de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Una de ellas, sin lugar a dudas, es la doctora Rosalba Casas, ella está instalada en su trabajo académico y científico en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y participan de manera fuerte ahí un equipo integrado por eh, Marijose Santos y por Rebeca de Gortari, fundamentalmente. Hay más personalidades que participan allí con ellas, pero digamos, entre las tres forman un núcleo muy consolidado. Junto a ellos, o digamos a la par de ellas, hay una proyección creciente del doctor Eduardo Robles, que participa en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, también de la UNAM. Él fue, Rosalba también, presidente de la ESOCITE, y durante su presidencia o su participación en la dirección de esta asociación, generaron una proyección muy amplia. En este año, en México, se va a realizar, hacia octubre, noviembre, se va a realizar un congreso más en Cholula,
de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Una personalidad que, bueno, Rosalba Casas maneja de manera muy puntual los trabajos, sobre todo a través de lo que le llamamos las redes de conocimiento. Y esa es una derivación de la escuela de Sussex, de Christopher Freeman, Carlota Pérez, Giovanni Dossi. Es una proyección muy fuerte la que se tiene con Rosalba Casas alrededor de las redes de conocimiento. De hecho, ella es una autoridad a nivel mundial y latinoamericano, no se diga en México, alrededor de este tema. Eduardo Robles trabaja la cuestión de los sistemas y nos permite, y de las aplicaciones en la nanotecnología, de las nuevas tecnologías, de la nanotecnología sobre todo, y tiene una repercusión muy fuerte alrededor. Sobre todo, Rebeca de Gortari y Eduardo Robles, cada martes, eh, cada, es el martes, el primer martes de cada mes, luego lo mueven, pero por cuestiones de ponentes, pero fundamentalmente una vez al mes se reúne un seminario que vienen enderezando desde hace algún tiempo para presentar algunos resultados de trabajo, sobre todo ahora se ha orientado sobre lo que le llamamos la industria 4.0, ¿sí? O los nuevos aportes científico-tecnológicos del siglo XXI. Una personalidad que sin lugar a dudas ha influido grandemente en la red latinoamericana y que nos da mucho gusto porque tiene un origen dentro de la Universidad Autónoma de Chapingo, es Antonio Arellano. Él actualmente participa en la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca, pero sin duda es uno de los inspiradores o promotores más importantes del pensamiento de la sociología fuerte de la innovación de Bruno Latour, Michel Calón y Lowe. Y, y dentro de sus orientaciones, Antonio desarrolla una discusión alrededor de la ciencia, del conocimiento ambiental y, y llega a plantear ya de manera reciente la incorporación de los estudios, de los etnoestudios sobre ciencia y tecnología. Y entonces con Antonio Arellano tenemos un pensamiento, un pensador con una gran proyección y con una gran profundidad. Una personalidad que siempre resulta bastante dinámica y muy elocuente es a través de todo un equipo de trabajo que participa con ellas, es Michelle Chauvet. Michelle Chauvet, ella está en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la sede Azcapotzalco, y ella desde el posgrado en sociología participa con un grupo muy interesante, Rosaluz González, en fin, ¿no? Un grupo importante de estudiosas, sobre todo son mujeres, de estudiosas alrededor de los temas de ciencia y tecnología y de manera particular, Michelle ha trabajado con su equipo en cuestiones de ganadería, de, eh, de manejo de biotecnología en diferentes cultivos y sobre todo en las transformaciones de la incorporación de la biotecnología en la genética de los cultivos. Eh, Junto con ello, Michelle, bueno, tiene un papel destacadísimo, es un verdadero centro de coordinación a nivel de los diferentes colectivos universitarios en México. Una personalidad que también tuvo su origen o tuvo un paso destacado en la escuela de Sussex es Gabriela Dutrenit, que participa de manera muy amplia con un equipo y que coordina una maestría, un posgrado en economía de la innovación. Y entonces ese en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Gabriela Dutreni encabeza un equipo muy grande. Ella ha tenido cargos muy significativos en instancias de investigación dentro de CONACYT y Gabriela Dutreni desarrolla una actividad intensa a través de esta economía de la innovación.
una personalidad también muy interesante porque ha acuerpado a un grupo interesante de investigadores. Es el doctor Juan José Saldaña eh, de González, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el Colegio de Historia, en el posgrado, donde él participa impartiendo diferentes cursos y orientaciones, y ha sido el motor, el alma más importante en la organización de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, eh, en, en, a nivel de México y a nivel de Latinoamérica, junto con otros destacados investigadores en historia de la ciencia y la tecnología. En la Universidad Autónoma de Puebla hay un grupo interesante de trabajo que también participa dentro de los estudios de la ciencia y la tecnología. Un profesor que ha escrito diferentes textos, el doctor Leonel Corona, desde la Facultad de Economía de la UNAM, también participa dentro de este grupo, y a nivel del ESOCITE latinoamericano tenemos una presencia fuerte en Argentina, en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de Buenos Aires, con Pablo Kramer y Hernán Thomas. Junto a ellos con ellos participan también un grupo muy amplio, sobre todo, y eso nos da mucho gusto decirlo, participa con ellos un grupo muy amplio de jóvenes investigadores. Ellos han sido uno de los promotores más fuertes, junto con Rosalba, Antonio Arellano, Michelle y demás, de la Red Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, y sin duda tienen una presencia fuerte en esta red por su trayectoria de trabajo. Nos acercan múltiples investigaciones, comentarios y una muy amplia amistad con este grupo de investigación, comandado o encabezado por Kramer y por Thomas. Y, y dentro de ello, la Universidad de Quilmes venía produciendo un texto, bueno, una revista que se denomina Redes. Hay otras revistas que también se denominan Redes en España y en otras partes del mundo, pero estas redes de la Universidad de Quilmes, esta redes latinoamericana, revista latinoamericana Redes, desde la Universidad de Quilmes en Argentina, eh, venía publicando y orientando los trabajos de investigación con un alto, digamos, con una alta calidad y con una alta motivación. Ahí podríamos encontrar materiales que de otra manera sería muy difícil poder acceder a ello, de Jean-Jacques Salomón, por ejemplo, eh, o de otros grandes pensadores a nivel mundial, y, o latinoamericanos, así. La verdad que en Latinoamérica tenemos una amplia proyección en el análisis y en la fundamentación de este tipo de estudios. Y lo que ofreció la Universidad de Quilmes es que Socite convirtiera la revista Redes en su revista, de tal manera que amplió su espacio de conformación, y es una excelente oportunidad para insertarnos en esta dinámica de publicaciones en revistas de alta calidad. En el centro documental de nuestro CIESTAM tenemos nosotros toda la colección de redes, sistematizada por nuestra bibliotecaria Jacqueline. Jacqueline lo ha sistematizado y está a la disposición vía electrónica para todo el que lo desee. En Brasil está un destacado investigador. A veces algunos señalan que Renato Dañino es un investigador polémico. Y bueno, es parte de su personalidad, pero además de ser una personalidad que, digamos, muy enfático en sus afirmaciones, no deja de ser elaborar una serie de propuestas muy completas desde la Universidad de Campiñas en Brasil. En Brasil también hay otra serie de grupos asociados al ESOCITE, tanto en la Universidad de Río de Janeiro como en la Universidad de Río Grande del Sur y en muchas otras instancias en Brasil,
que prácticamente se endereza como una gran potencia en investigación alrededor de este tema. En Uruguay, quien encabeza durante años, ha encabezado, ha estado al frente de este vínculo con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, es la doctora Mariela Bianco, en la Universidad de la República, ahora en la Facultad de Agronomía de esta universidad. Y Mariela Bianco ha generado una serie de publicaciones y de orientaciones muy significativas para el pensamiento latinoamericano y para el conocimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación. También ha sido presidenta ella, Kramer también, de Arellano igual, de de la Red de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Y un individuo que tiene una gran proyección y además, eh, digamos, mantenemos una relación muy afectiva, es el doctor Ronnie Viales en la Universidad de Costa Rica. Infatigable, constantemente está impulsando eventos a nivel de la región centroamericana, de lo que le podríamos llamar el Gran Caribe, lo que le podríamos llamar el Gran Caribe, donde una parte de México también se incluye, eh, pero sin lugar a dudas abre un espacio de reflexión muy amplio hasta Colombia, Venezuela y más. De tal manera que Ronnie Viales es un pilar dentro de esta organización de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Hay más grupos de trabajo. En Chile se ha enderezado un grupo muy importante de investigación alrededor de este tema en la Universidad de Santiago, en las universidades de, de Perú, de la misma manera. En Colombia tenemos una proyección creciente con este tipo de temas y prácticamente, digamos, América Latina se conforma una estructura digamos, muy amplia y muy consolidada de estudios alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación, estudios sociales de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hay una, hay un, hay una versión o una idea que es necesario destacar y ser puntual al respecto de eso, que es cuando partimos de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, finalmente un punto de referencia indudable es que la ciencia y la tecnología son procesos de construcción social. Y de esa manera confrontamos de manera muy, digamos, muy básica, muy inmediata con la concepción moderna de la ciencia y la tecnología. Como si la ciencia y vamos, este planteamiento de que la ciencia y la tecnología está separado o está en carriles especiales en carriles especiales de trabajo, es una consideración que ha sido ampliamente discutida en esta red latinoamericana, en esta idea. Y esa concepción moderna de la ciencia y la tecnología está fundamentada en la definición de qué es lo moderno. Cuando pensamos en que en lo moderno o la modernidad, generalmente la vamos a tener que asociar al capitalismo, a la sociedad, al sistema capitalista, al moderno sistema mundo, que nos diría Wallerstein, eh, que no es otro más que el capitalismo. Y de esa manera, estos 400, 600 años de construcción de la modernidad o de lo moderno, aparece la modernidad asociada como una justificación al capital. ¿Y en qué consiste? ¿Cuáles son los rasgos sobresalientes de esa visión moderna y sobre todo hacia lo que es el conocimiento, la ciencia y la tecnología? Bueno, en primer lugar, el fundamento de la razón. Sin razón no hay desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero al mismo tiempo, en esta dimensión moderna, hay una separación de la naturaleza con la sociedad, de manera inmediata. Naturaleza es fuente de los aciertos, la sociedad es la fuente de los errores. Si hay errores en el proceso de conocimiento, se debe a la condición social, mientras que la condición natural siempre nos va a referir a una línea de acierto. La naturaleza y la sociedad aparecen separados. Al mismo tiempo,
los conocimientos verdaderos son conocimientos que se pueden sostener mediante la objetividad. El objetivo, la condición de objetivo dentro del conocimiento se logra a partir de su cuantificación. Primero, separando todos los elementos de subjetividad, de prejuicios, de elementos que resulten distorsionantes del conocimiento, que presupongan algún resultado de antemano o que incluyan elementos que no pueden ser demostrados. Y la demostración básicamente se desarrolla por la vía de la cuantificación. Si es medible, si es medible, es posible que podamos sustentar su condición de verdadero. Lo que no se puede medir no existe. No son más que sueños, nos diría la formulación más completa de este pensamiento racional a través de Descartes. ¿Sí? Pero no tan solo él, sino los posteriores, todo el pensamiento que viene alrededor de este paradigma que se inicia o que se podría ubicar con Galileo, con Descartes, con Newton y luego con todos los pensadores del siglo XVIII y XIX, hasta llegar a fundamentarse en la Ilustración. ¿Cuál es la base de este método cuantificable y de este método de medición? Pues el método experimental. Un experimento no es más que la repetición de un fenómeno natural bajo condiciones controladas. Y esas condiciones controladas nos permiten medir todo, todo. Inclusive las cosas que no se podrían medir, ya por extensión de este método, también aparecen medidas. Y de esa manera se establecen las leyes científicas. Y una ley no es otra cosa más que una relación obligada entre las cosas. Una relación obligada entre fenómenos que tienen un aspecto causal único. De tal manera que entonces una ley es una relación obligada entre las cosas y nos permite apreciarlo de manera constante. ¿Acaso estos pudieran ser algunos de los rasgos más significativos de esta dimensión del conocimiento o de la ciencia moderna? Cuando seguimos con esta construcción social de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Y de la tecnología, podemos ubicar a la ciencia en los postulados fundamentales que proceden desde el pensamiento clásico griego. Ya nos diría Platón que, y que Elías Trabulce en México lo explica de manera muy completa, muy detallada, le diré, muy didáctica. El maestro Elías Trabulce del Colegio de México lo explica en su libro de la ciencia en la historia de México. Eh, bueno, hay una versión monumental en 4 tomos, ¿no? Su introducción en esos 4 tomos tiene alrededor de 60, 70 páginas, nada más la pura introducción, pero la introducción es una cosa este, eh, muy hermosa por la manera en la que fue construida. Vamos, es una introducción a este tema, pero que lo lleva a uno de la mano. Y ahí en esa introducción, Elías Trabulsi ubica 4 elementos, cuatro elementos que destacan dentro del pensamiento clásico griego. Y la búsqueda de la belleza o de la explicación de la belleza, la explicación de la verdad, la explicación de qué es la justicia y lo que es el amor. Y entonces, en el mundo platónico, el mundo de las ideas, que es el mundo verdadero, donde aparecen estas expresiones en su mayor plenitud, cuando son traducidas a la dimensión humana, se modifican, se transforman, y entonces la belleza aparece como estética o como arte. La verdad aparece como ciencia, la justicia aparece como derecho y el amor aparece como erotismo. De tal manera que entonces la estética, la ciencia, el derecho y el erotismo no son sino las expresiones bizarras, las expresiones terrenales de ese concepto que aparece en el mundo de las ideas en toda su plenitud. Esto
Estas consideraciones, nos dice el maestro Elías Trabulce, estas interpretaciones o estos planteamientos nos llevan a establecer que desde el origen griego, desde la Grecia clásica, tenemos tres tradiciones que vienen desarrollándose sobre la ciencia y la tecnología. Una primera es el mecanicismo, donde Arquímedes desarrolla su conocimiento, sus propuestas. Y el planteamiento de Arquímedes, ya ustedes se han de acordar, es aquel que descubre el peso específico mediante aquel grito de Eureka, lo encontré, pues, ¿no? Cuando resuelve el problema del peso específico al meterse en una tina de agua. Y entonces, pero también desarrolló Arquímedes otros elementos de la mecánica, a partir, por ejemplo, del pulido de espejos o de los sistemas de catapultas en la guerra o los mecanismos de fortificación. En fin, tiene una serie de temas, pero todos están orientados por la dimensión mecánica. Es decir, nos movemos en el ámbito de un conocimiento o de un pensamiento físico, ¿sí? Dentro de lo que ahora le podríamos denominar el conocimiento de la física. Y ese mecanicismo o este planteamiento que pone en el centro la mecánica desde Arquímedes en la antigüedad va a derivarse en este paradigma que ya les ubicaba, ya les decía hace un momentito, que está desarrollado en la tradición de Galileo, Descartes, Newton, Lavoisier, la Ilustración, en fin, ¿no? Y que tiene una repercusión fuerte en la consideración de ciencia y tecnología en la actualidad. Todo el fundamento que he expresado, que he explicado alrededor de la dimensión moderna, procede de esta dimensión, de esta versión mecanicista de la ciencia y la tecnología. Otra versión es el organicismo, y el principal autor en la Grecia clásica de este pensamiento organicista es Aristóteles. De hecho, Aristóteles tiene un texto que se llama así, el Organón, y lo que plantea Aristóteles es que tanto la naturaleza como la sociedad se mueven a partir de una dimensión orgánica. Y entonces tenemos que entender esa dimensión orgánica para poder, digamos, descubrir cómo funciona y cómo se desarrollan esos mecanismos, cómo están estructurados. Y entonces, en el organicismo cobra una relevancia muy plena, por ejemplo, los planteamientos metafísicos que ya eh, eh, Aristóteles se encargaría de promover. Pero junto con esa dimensión organicista va a tener lugar más adelante la visión de la visión de las formulaciones, de las primeras aproximaciones naturalistas o naturistas para comprender cómo se mueve el mundo. Y bueno, hay una tradición fuerte de naturalistas que van a desembocar sobre todo en dos grandes pensadores europeos, uno de ellos Linneo, con los sistemas de clasificación de los seres vivos, ¿sí? Y el otro, sin lugar a dudas, un gigante del pensamiento científico, Darwin, Carlos Darwin. Darwin va finalmente con sus propuestas de la teoría de la evolución a fundamentar la necesidad de crear, de traspasar el marco de del naturalismo o del naturismo como disciplina de conocimiento y consolidar a la biología como la ciencia de los organismos vivos. Y entonces con este planteamiento y sobre todo con su teoría fundamental de las especies de Darwin, prácticamente se va a orientar o a desarrollar todo un pensamiento sobre la organicidad tanto de la naturaleza y más adelante se va a extender hacia la sociedad. Por eso no es raro escuchar, inclusive con pensadores tan críticos como Marx, por ejemplo, que nos hablen de los sistemas sociales, los sistemas como conjuntos de funciones. O inicie su texto de El Capital, su obra máxima, diciéndonos que va a explicar cómo funciona el capitalismo a partir de la célula del capitalismo, que es la mercancía.
Estas referencias biológicas para la explicación social no son gratuitas, implican o llevan consigo una carga importante de orientación sobre cómo se tiene que comprender el mundo. Ya no son solamente con la dimensión mecanicista, donde la naturaleza puede aparecerse como una pieza de relojería o como una gran máquina, sino ahora tendría que aparecer como un organismo vivo. La otra consideración es la hermenéutica. Debemos de recordar aquí que Hermes para los griegos, Mercurio para los romanos, eh, para los latinos, eh, Hermes es el mensajero de los dioses. Y entonces Hermes aparece en una relación de mensajero y de traductor, porque los dioses no hablan igual que los humanos. Y si los humanos le hacen una petición a los dioses, alguien tiene que hacerles la traducción a los dioses. Y ese que hace la traducción es Hermes, ¿sí? Que lleva el mensaje de los humanos a los dioses con sus peticiones, sus solicitudes, y los dioses le responden, pero hay que traducir también el pensamiento, la manera de hablar, de expresarse de los dioses hacia los humanos. Hermes va y viene, es un mensajero, pero al mismo tiempo es un traductor. Pero entonces las traducciones no se hacen en términos llanos, en términos, digamos, en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje coloquial, sino se hacen en un lenguaje críptico, en un lenguaje cerrado, en un lenguaje hermético, cerrado. Ven ustedes, hermético también tiene su origen en Hermes, pues, ¿no? En esa hermenéutica o interpretación de la realidad. La realidad tenemos que interpretarla, porque así como se nos brinda, no es posible comprenderla si no es a través de una serie de aproximaciones, símbolos, signos y significados que dan una versión diferente, una versión más completa de lo que ocurre en la naturaleza y también en la sociedad. Y entonces uno de los representantes más fuertes de esta corriente hermenéutica en la tradición clásica griega es Pitágoras. Y todos recordamos a Pitágoras fundamentalmente por el teorema de Pitágoras. Se han de recordar ustedes que el teorema de Pitágoras nos dice que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, de tal manera que si conocemos dos lados de un triángulo podemos explicar rápidamente digamos, las características, las dimensiones del tercer lado. Y eso, y uno se pregunta, bueno, Pitágoras encabezaba a todo un grupo de hermeneutas, de estudiosos de estos significados. Es el grupo de los pitagóricos. Y ellos utilizaban una serie de lenguajes que no es posible, vamos, no era posible adentrarse si no eran iniciados, si no habían sido admitidos en ese cuerpo especial, en ese grupo especial de iniciación, casi como si fuera una relación, no como si fuera, era una relación religiosa. Y una de las preocupaciones, bueno, Pitágoras también desarrolla su conocimiento en la música, y todos nosotros sabemos que entre más grave, entre más grueso sea una cuerda de una guitarra, por ejemplo, entre más grueso sea, será más grave, y entre más delgada será más aguda. Pero puedo lograr una cuerda gruesa, expresarla en términos agudos si disminuyo la distancia, si hago una cuerda pequeña. Vamos, una cuerda muy grande da un sonido muy grave, mientras que una cuerda, aunque sea gruesa, sea pequeña, podrá dar un sonido agudo e igualarse a las, a las, este, a las cuerdas más delgadas. Esto, esto lo que significa es que, bueno, cualquiera que estudia, que sepa manejar una guitarra o se haya aproximado a una guitarra, lo podrá
lo podrá entender fácilmente, ¿sí? Pero, ¿por qué, por qué Pitágoras estudiaba las matemáticas y estudiaba la música? Porque lo que él trataba de ubicar era la relación, la distancia entre los astros, y había que medir la distancia entre los astros, entre los cuerpos celestes, porque lo que había que descubrir era la música celestial, cómo se desarrollaba esa música celestial a través de la distancia entre los diferentes astros a nivel de la dimensión cósmica. Pitágoras va a enderezar toda una corriente de pensamiento que inclusive en algunas ocasiones va a ser muy perseguida. Y es el grupo, por ejemplo, de los alquimistas, de los que buscan la transmutación de las propiedades de la materia, pues, ¿no? La conversión de cualquier metal en oro, o, en fin, ¿no? La búsqueda de una serie de atributos que los orientan hacia casi la proscripción, pues, ¿no? Casi son, no casi, son proscritos, son perseguidos. Y dentro de esta visión de los eh, pitagóricos o de las corrientes hermenéuticas, tenemos sin lugar a dudas a la alquimia, pero también a la astrología, no a la astronomía. Y por más científicos que seamos, por más, digamos, serios que querramos ser, todo el mundo conoce cuál es su signo zodiacal. ¿Sí? Todo el mundo sabe cuál es su signo zodiacal y reconoce que los leos son fogosos, los sagitarios son certeros, los acuarios son, en fin, ¿no? Este, eh, los Aries son líderes, en fin, ¿no? Cada uno, cada signo zodiacal tiene sus atributos, su propiedad. Pero esto es astrología, esto no es astronomía, que tendría el fundamento científico del mecanicismo, sino esta es astrología, que es toda una interpretación, una serie de significados alrededor de las propiedades de cada uno de sus componentes de conocimiento. A estas tres tradiciones de ciencia y tecnología se suman tradiciones mesoamericanas, tradiciones originales de los pueblos en cada una de las regiones. En el caso, por ejemplo, de América Latina, sin lugar a dudas, por ejemplo, el gran pensamiento de la cultura mesoamericana va a tener un impacto decisivo en la formulación de toda una visión cósmica y de una visión de cómo conocer el mundo, pero también en China, también en la India, también en Egipto, también en otros lados de otras regiones civilizatorias, tendremos versiones diferentes, además de las manifestadas desde la Grecia clásica. De hecho, los griegos asimilan buena parte del conocimiento de los egipcios, de los mesopotamios y desde ahí de la cultura que va a ser la cultura árabe y la cultura de la India. Prácticamente están enderezando, digamos, reformulando los planteamientos de estas sociedades civiles, de estas civilizaciones, de estos centros civilizatorios. Ya les decía que en el mecanicismo tenemos una tradición que va desde Galileo, a la cual se le incorpora eh, Copérnico con su visión heliocéntrica se completa en esa dimensión. Pero para la visión mecanicista, la ciencia corre por carriles especiales. Tiene sus propias dinámicas, no sujetas a los escenarios económicos y políticos. Es decir, tiene una dimensión especial. Esa dimensión especial que quiere separarla de las consideraciones económicas y políticas, nos elude explicar a la ciencia y la tecnología como una construcción social. Insistamos en que la ciencia y la tecnología es una construcción social y que tiene sus contextos, tiene sus espacios, tiene sus momentos y tiene sus maneras en las que se elabora. Cuando nosotros apreciamos a la ciencia y la tecnología como una construcción social, inmediatamente van a aparecer los sujetos de la ciencia y la tecnología. De tal manera que entonces, si nosotros ubicamos esa construcción social y le equiparamos como los elementos del proceso económico, tendríamos que ubicar a los diseñadores y a los inventores. Esos serían, en primer lugar, de la ciencia y la tecnología.
luego los productores de la ciencia, los productores de la ciencia y la tecnología, luego los distribuidores de la ciencia y la tecnología, para llegar hasta los consumidores de la ciencia y la tecnología. Pero la ciencia y la tecnología se puede consumir de dos maneras. Uno, a su vez, como nuevamente productor, y por lo tanto no la otra sería ubicar al consumidor como el consumidor final. Por ejemplo, si se diseña un tractor, se desarrolla la invención de un tractor, de un instrumento de producción agrícola como es el tractor, ¿sí? Un vehículo de combustión interna que cambia velocidad por potencia. Eh, los diseñadores van a vincularse directamente con las empresas. Y entonces tendremos las empresas o los empresarios como productores. Tendríamos a la comunidad científica, luego tendríamos a los empresarios que producen el tractor y adicionalmente de la producción del tractor tendríamos a los distribuidores del tractor que probablemente estén vinculados fuertemente con las empresas y finalmente a los consumidores de los tractores que serán los productores agrícolas. Pero el productor agrícola a su vez produce otras cosas con el tractor, de tal manera que el tractor se convierte, digamos, traslada su valor a los productos agrícolas que está trabajando. Vamos, al maíz, al frijol, a los alimentos, a las materias primas con las cuales a los cuales se está refiriendo eh, en la producción, en la producción tractorizada. De tal manera que entonces la cadena puede ser muchísimo más larga que solamente estos cuatro momentos o estas cuatro etapas. Sin embargo, los sujetos de la ciencia y la tecnología no pueden dejar de lado dos elementos. Uno, que hay un actor privilegiado que atraviesa todo el proceso desde la producción, desde la invención, el diseño, la producción, la distribución y el consumo. Todo, atraviesa todo el proceso de construcción de esa ciencia y de su aplicación, de su conversión en resultados tecnológicos. Ese sujeto, digamos, privilegiado que atraviesa todo, es el Estado. Bueno, ese es un primer elemento que tenemos que destacar. En las sesiones posteriores, en la tercera, cuarta sesión, vamos a estar ubicando con mucha claridad el papel del Estado y de los sujetos. El otro elemento es ¿y cómo se produce la innovación? Y ahí nos vamos a apoyar sobre todo de un pensador europeo de origen austriaco, alemán, que luego por la situación de la Alemania fascista se va a trasladar a Inglaterra y posteriormente a Estados Unidos, pero es Joseph Alois Schumpeter. Y Schumpeter va a desarrollar el planteamiento de la innovación a través del empresario emprendedor. El empresario emprendedor es el empresario que hace la innovación. Bueno, tenemos un segundo elemento. Un elemento adicional, si quisiéramos, le podríamos incorporar, es el elemento de la elaboración de los artefactos. Los artefactos que van vinculados con la producción de los naturfactos. Quiere decir que son, en primer lugar, tendríamos una producción tomada de la naturaleza y luego trasladada en términos de cómo poderlo comprender a través de los llamados artefactos. Si queremos comprender a la ciencia y la tecnología por sus resultados, solamente por sus resultados y no por su proceso de producción, vamos, su proceso de creación, lo que nos vamos a encontrar es con los resultados tecnológicos y por lo tanto con la razón instrumental. Parecería que la ciencia la entendemos por sus resultados, la admiramos por sus resultados, pero cuando la vemos así, prácticamente la vemos ya como congelada, ya hecha. Cuando vemos la ciencia en acción, cuando vemos a la ciencia en construcción, entonces todos los sujetos se nos despliegan. Y para entender esos sujetos, vamos a la comunidad científica tecnológica, lo vamos a entender a través de Thomas Kuhn y su libro de la estructura de las revoluciones científicas, para ver el proceso de producción de la ciencia y la tecnología, ya la producción a nivel social. Vamos a ubicar a José Schumpeter
con el concepto este de los empresarios emprendedores y la innovación. Y vamos a ver a sus derivados de Schumpeter en la escuela de Sussex, con Christopher Freeman, Carlota Pérez y Giovanni Dossi, donde van a aparecer el paradigma científico-tecnológico, las trayectorias tecnológicas y sobre todo el Sistema Nacional de Innovación. De tal manera que entonces veremos una continuación de Schumpeter a través de la escuela de Sussex, que serían, por decirlo así, neo-schumpeterianos. Hay otra escuela que nos ubicaría a la ciencia en acción y nos va a hablar de las redes sociotécnicas de actores, que es la escuela fuerte de sociología de la innovación de Bruno Latour, Michel Calón, John Lowe, donde va a aparecer dos elementos muy significativos. La teoría del actor red, ¿sí? La teoría del actor red. Y esa teoría del actor red nos va a dar una dimensión diferente porque nos va a ubicar la ciencia en acción. Pero al mismo tiempo, la teoría del actor red con Bruno Latour, Michel Calón, y John Lau, que recuperan esta dimensión de la teoría del actor red, va a aparecer la posibilidad de entender a otro tipo de actores que no tienen una consideración humana. Son los actores no humanos. Quiere decir que entonces los, los, los temas de estudio que nosotros realizamos, la cebada en Tlaxcala, la papa en Tlaxcala, la guayaba en Zacatecas, los tractores en el campo, en fin, ¿no? Cuando vemos nosotros este tipo de temas de investigación centrados en algún producto agrícola o algún proceso de trabajo o algún instrumento de trabajo, prácticamente esos instrumentos de trabajo se convierten o esos cultivos, esos productos se convierten en actores no humanos, en actantes, ¿sí? Lo vamos a ver de manera más detenida. Pero baste decir que, que estos actores no humanos, cuando nos acercamos de manera puntual en la revolución 4.0 científico-tecnológica a la robótica ya nos estaría hablando cada vez más de procesos automatizados, donde el dilema es en qué momento los robots van a empezar a evolucionar por sí mismos y a plantear sus propias formas de sobrevivencia. Hay otras propuestas de redes, además de la propuesta de las redes sociotécnicas de actores o la teoría del actor red, que serían las propuestas de Rosalba Casas, ya les decía, de las redes de conocimiento, en el CIESTAM, sin lugar a dudas, con las redes de innovación, con Antonio Arellano, esas redes sociotécnicas de actores, o con Pablo Kramer, las redes tecnológicas, en fin, ¿no? Hay, en el caso, por ejemplo, de algunos compañeros como Norman Aguilar, incursionan en ubicar las llamadas redes sociales, ¿sí? Tenemos un conjunto de temas alrededor de las redes. Ya los veremos de manera más detenida en las siguientes sesiones de trabajo.